En la historia del metal gótico, pocas bandas han logrado alcanzar la majestuosidad, el dramatismo y la belleza melancólica que Tristania cultivó entre finales de los 90 y principios del nuevo milenio. Esta es la reseña del póster de la banda Tristania. Tristania se formó en 1996 en Noruega bajo la visión compositiva de Morten Blend, un joven músico obsesionado con fundir lo extremo y lo melódico, lo sacro y lo profano, en un contexto dominado por la escena del black metal noruego con hombres como Emperor, Dimmu Borgir y Burzum dominando los titulares. Tristania ofrecía un contrapunto, guitarras pesadas, sí, pero también violines, coros clásicos, sintetizadores sombríos y la presencia celestial de la soprano Vibeke Stene, cuya voz se convirtió rápidamente en una de las más icónicas del metal gótico europeo. Desde sus primeros demos, Tristania apuntaba alto, y cuando lanzaron el disco debut Widow's Weed en 1998, la escena tomó nota. Pero detrás de la belleza de sus arreglos se gestó una historia turbulenta de conflictos internos, rupturas creativas y desapariciones casi fantasmales. Con un sonido crudo pero orquestal, su primer álbum ya contaba con todos los elementos definitorios del estilo. Las voces guturales de Blend contrastado por la pureza de Stein, secciones corales con aires litúrgicos y una producción que, aunque modesta, destilaba ambición. Temas como Evenfall y Pale Enchantress son himnos góticos en toda la regla. Un año después llegaría su obra cumbre. Beyond the Veil elevó todo, más capas corales, atmósferas más densas, riffs más elaborados y una Vibeke Stene absolutamente deslumbrante. Canciones como Anigna o Aphelion muestran un equilibrio perfecto entre lo brutal y lo etéreo. La crítica lo aclamó como uno de los mejores álbumes del gothic metal, y muchos aún lo consideran un referente insuperable del subgénero. Pero mientras la música brillaba, el núcleo de la banda se resquebrajaba. Las tensiones internas con Blend estallaron tras la gira del segundo disco. Su control creativo y diferencias personales con el resto de los miembros lo llevaron a abandonar o ser expulsado de la banda en el año 2000. Su salida fue un sismo interno. Belland, por su parte, fundaría poco después Sirenia, banda que replicaría con menos éxito la fórmula sinfónica que él mismo había creado en Tristania. Sin Belland, Tristania apostó por la reinvención. World of Glass mantuvo la esencia gótica, pero se abrió a la experimentación electrónica y texturas más modernas. Es un disco interesante, aunque menos cohesivo. Aún así, piezas como Tender Trip of Heart mantienen un nivel artístico alto. Más oscuro, introspectivo y con doom, la banda, ahora liderada por el guitarrista Anders Høyvik y el tecladista Einar Mogen, presentan un sonido más árido, casi post-metalero, un cambio necesario pero que dividió a la audiencia. En este punto, Tristania parecía agotada creativamente. Aunque Illumination tiene momentos notables, lo más importante fue lo que ocurrió fuera del estudio. Vibeke Stene anunció su retiro definitivamente del grupo y de la música. La noticia cayó como un mazazo. Su presencia vocal era el alma de Tristania. Su partida fue, para muchos fans, el verdadero fin de la banda. Con la incorporación de la vocalista italiana Mariangela de Murtas, Tristania encaró una nueva etapa más cercana al metal moderno, más alternativo y menos sinfónico. Discos como Rubicon en el año 2010 y Darkest White en el año 2013 mostraron madurez, pero ya era otra banda. El misticismo gótico había sido reemplazado por un enfoque más directo y emocional. A pesar de mantener una base de fans leales, la magia inicial se había desvanecido. La banda estuvo en silencio durante casi una década. Fue el 17 de septiembre del año 2022 cuando Tristania anunció su disolución oficial, citando motivos personales y familiares, sin giras de despedida, sin álbum final, sin palabras grandilocuentes. Simplemente se desvanecieron en la penumbra. Tal vez era lo más poético que podía ocurrírsele a una banda cuyo arte siempre osciló entre el esplendor y la tristeza. La historia de Tristania está marcada en el eterno debate entre los fanáticos. ¿Cuál es la verdadera Tristania? ¿La trilogía sinfónica inicial o la etapa posterior más experimental? Para muchos, la salida de Vibeke y Belland marcó un antes y un después irreconocible. Tristania fue y sigue siendo una anomalía hermosa. En un género saturado por imitadores, ellos ofrecieron profundidad, teatralidad y un universo sonoro propio. Su legado vive en cada banda de gothic metal que intenta capturar esa atmósfera que, por unos años, Tristania dominó con maestría.
No todos los cuentos de hadas terminan bien, algunos terminan como deben terminar todo lo gótico, en silencio, entre sombras, dejando solo ecos que se niegan a morir. I won't be very long.